Y hermanos, quiero que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 3, versículo 3 al 5. Y hemos estado aprendiendo, hermanos. La vez pasada aprendimos del pecado de la lengua y vimos que dice Santiago, ¿verdad? Pues aquel que no tropieza con su lengua es un varón perfecto. Bueno, todos tropezamos, pero vimos que es necesario que lo evitemos, el tropezar, que busquemos la madurez espiritual, que busquemos a Dios y que lleguemos a tener un mismo dominio propio en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida espiritual. Respecto al pecado, ¿qué podemos decir del pecado? Va desde el adulterio de la vista hasta la exageración de la comida, hermanos, sinceramente, o hasta la exageración de alguna bebida. No voy a condenar nada, solamente ya cuando exageras en el asunto es porque ya estamos cayendo en una rutina, ¿verdad?, que es perjudicial aún para nuestro cuerpo. Por ejemplo, los que fuman, ¿verdad? Pues, fuman y muchos dicen, pero el fumar no viene en la Biblia. Bueno, pero el solo hecho de que le está haciendo daño a tu cuerpo, podemos ver que no es bueno, ¿verdad? Aunque la Biblia no hable de eso, pero tiene principios para nosotros poder ver que es malo. Ahora, hermanos, seguir Santiago, capítulo 3, versículo 3, él va a seguir hablando de lo que es la lengua, hermanos. Pero antes de esto, hermanos, vamos a la tercera parte de la serie La lengua, veneno mortal. Como subtítulo le he puesto El gran poder de lo pequeño. El gran poder de lo pequeño. ¿Cuántos de nosotros no nos maravillamos cuando algo tan pequeño puede cargar grandes cosas? ¿Sí o no? Nos maravillamos que un hombre fuerte que le gustan los golpes se debilita ante una araña o un bichito así chiquito. ¿No es maravilloso? Pero entonces, lo que parece insignificante, ¿verdad?, puede hacer grandes cosas. Sí, por ejemplo, en un carro, si un cablecito se zafa o se rompe, ese cable hace que ya no funcione ese carro, ¿verdad? Un insignificante cablecito se zafa y ya el carro ya no funciona. Así, hermanos, es lo que nos va a hablar Santiago. No hay que menospreciar lo más pequeño. Hermanos, la lengua, ¿cuánto medirá la lengua de una persona? ¿A lo mucho 15 centímetros? No, es mucho, ¿verdad? ¿10 centímetros? Vamos a ponerle 5 centímetros. Y es algo bien pequeñito, ¿verdad? Bien pequeñito, pero no debemos de subestimar ese miembro. Pero voy a explicar un poquito más, ¿sí? Voy a explicar un poquito más. Vamos a darle lectura a Santiago 3, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice: He aquí que nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te pedimos a ti, Señor, sabiduría y entendimiento de tu palabra en esta tarde. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú, Señor, nos hables a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro ser. Padre, que salgamos edificados en esta tarde por esta palabra, Dios, que ahora tú traes para mis hermanos
Te pido, mi Dios, nos uses como instrumentos para tu gloria, Dios, y que tú, mi Dios, nos ayudes siempre a expresar, mi Dios, las grandes maravillas de tu palabra. Te pedimos, Señor, a ti, que tú, Señor Padre, nos guíes y nos ayudes y nos fortalezcas, pero también nos ayudes a entender cada mandamiento, cada palabra y cada situación de la que tú hablas en tu palabra. Bendice, Señor, tu predicación y te pedimos, Padre, que todos salgamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, lo insignificante suele ser lo más poderoso. Lo insignificante puede ser lo más poderoso. Santiago, después de hablar de lo que dije al principio, de que el que no tropieza con su lengua es un varón perfecto y es capaz de refrenar el cuerpo, nos da 3 ilustraciones respecto a la lengua. Nos da 3 ilustraciones respecto a la lengua. Santiago es un predicador muy práctico. Él usa ejemplos de la vida diaria, ejemplos de la cultura, ejemplos de todo eso para enseñarnos un grande principio. Pero antes de empezar, hermanos, antes de empezar con lo demás, para tocar Santiago, déjenme decirles que Santiago habla de la lengua como el símbolo de lo que hablamos, por eso lo que hablamos, ¿verdad? En donde expresamos el habla. Pero en realidad, hermano, todo lo que tú hablas viene de aquí, del pensamiento. Todo lo que tú hablas viene del pensamiento. Pero lo simboliza Santiago con la lengua. Entonces, hermano, siempre lo que tú pienses, siempre lo que tengas en mente, eso es lo que tú vas a hablar. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Eso es una verdad. Nadie me puede decir que no, ¿verdad? Todos somos lo que pensamos. Todos somos el conocimiento que hemos adquirido a través de los años, a través del estudio o de la escuela. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, tus pensamientos se van a manifestar en lo que tú hablas. Dice el Proverbio 23:7. Vamos al Proverbio 23:7, hermanos. Voy a estar tocando el libro de Proverbios. Hermanos, la semana pasada no di muchos versículos porque los tenía preparados para ahora, ¿verdad? Y ahora me voy a descolgar con muchos versículos de la Biblia. Y hermanos, estemos muy atentos. 23:7. Dice de la siguiente manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, aquí hay otra enseñanza. En la Biblia, hermanos, corazón y pensamiento a veces son sinónimos. En la Biblia, pensamiento y corazón a veces son sinónimos. Entonces, lo que tú expreses va a salir de ti, o lo que hay en tu corazón, o lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos, eso es lo que vas a hablar. ¿Cómo lo puedo entender? A ver, vamos a Mateo 9:4. Rápido, hermanos. Mateo 9:4. Mateo capítulo 9, versículo 4. Fíjense, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Porque es más fácil decir a los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Y de ahí vámonos al capítulo 12, versículo 34. Capítulo 12, versículo 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo os podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abra la boca.
el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? Lo expresamos en el corazón, pero está aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, cómo somos, cómo vamos a expresarnos. Y te vas a expresar lo que tengas aquí. Si hay groserías en tu cabeza, esas mismas groserías las vas a sacar. A lo mejor no aquí, a lo mejor no cuando estés con un hermano, pero a lo mejor donde nadie te ve, salen esas groserías. ¿Por qué? Porque eso está en tu mente. Y hermanos, lo que está en nuestra mente lo expresamos. Un ejemplo bíblico es Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo en este pasaje es palabra. Pero hay usos diferentes para esto, como es la expresión de un pensamiento. Cristo es la expresión del pensamiento de Dios, hermanos. Es un buen ejemplo para decirnos, lo que piensas, eres lo que eres. Lo que piensas es lo que vas a hablar. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que pensar qué es lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que vamos a hablar? No se dice ese dicho de piénsalo 3 veces antes de hablar. Pero parece que nosotros no lo pensamos 3 veces, sino la primera lo decimos y cometemos errores fatales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo consideras, no lo meditas, no entiendes lo que vas a decir y sueltas lo que no debiste de decir. Entonces, hermanos, la lengua es un ejemplo de lo que tú piensas, ¿sí? De lo que tú eres, de lo que hay en ti. Entonces, si está el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué es lo que vas a hablar? Si está el Espíritu Santo en tu vida, tienes que tener una mejor expresión. No estoy hablando de una perfecta gramática, de un perfecto léxico, ¿sí? Sino estoy hablando de las intenciones que vas a hablar. Porque a veces hablamos con la intención de lastimar. A veces hablamos con la intención de sobajar a una persona. A veces hablamos con malas intenciones. Bueno, a lo mejor podemos reprender a alguien, pero que sea en el amor de Jesucristo, no con una indirecta fuerte. Porque a veces las indirectas duelen más que directamente. ¿Sí? Entonces, hermanos, abusados con lo que nosotros hablamos. Vamos a estar hablando mucho de la lengua. Acuérdense que Santiago ya había tocado el tema unos pasajes anteriores, en donde dice, en el versículo 19 del capítulo 1, ¿sí? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Si los juntamos, hermanos, es que debemos de meditar, una vez más lo digo, debemos de meditar lo que vamos a decir. Hay a veces que yo veo personas, o he visto hermanos en las iglesias, que les salen groserías. ¡Ay! Se me salió. ¿Por qué se les salió? ¿Porque eso hay en su mente? Sí, hermanos, sinceramente no hay otra opción, eso hay en su mente. Y eso es lo que va a decir, no es que se me salió, eso hay en su mente, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, el principio que quiero decir antes de entrar a Santiago es que tenga cuidado con lo que piensas. Ojalá y el Espíritu Santo controle tus pensamientos. Decíamos la semana pasada, llenos del Espíritu Santo.
Ojalá. Ahora, dice Santiago, hermanos, da 3 ejemplos y dice: he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. El primer ejemplo que Santiago da es el ejemplo de un caballo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un caballo desbocado? Un caballo que no tiene rienda. Un caballo que no tiene control. ¿Cómo se agarra el caballo? Ese sale corriendo y no se detiene para nada a su paso y arrolla a todo el que se le pone enfrente. ¿Sí o no? Y Santiago dice, para controlar el caballo se le tiene que poner, ¿qué? Un freno. Es un fierrito que va aquí en la boca de la lengua, aquí. Y luego se ponen riendas, aquí. Y con la rienda vas dirigiendo. Y con ese pequeño frenecito, con esa cosa insignificante, tú puedes dirigir al caballo por donde tú quieras. Por aquí, por allá, detenerlo, ir hacia adelante, lo que tú quieras. Imagínense, ¿qué medida tendrá un caballo de los más grandes? El árabe se dice que es grande, el caballo árabe, se dice que es grande. Bueno, ya los caballitos que a veces están en el cerro están muy chiquitos, pero pongamos un árabe, imagínense, un animalote de esos controlado por un pequeñito timón, por un pequeñito freno. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Santiago, hermanos? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta primera ilustración? Podemos aprender mucho. Sí, podemos aprender mucho porque una cosa insignificante puede dirigir los pensamientos, puede dirigir los movimientos, puede dirigir todo lo del caballo. Cualquier cosita así. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? La lengua te puede dirigir por donde tú quieres o por donde ella te va a llevar, sin dirección, a lo mejor por donde quiera que tú le des la dirección. Fíjense, esto es algo, si el caballo tú puedes dirigirlo, tu lengua te va a dirigir hacia donde tú quieras. Les voy a explicar por qué. Porque cuando tú tienes una plática con alguien, esa persona te va a decir, esa persona es una mentirosa. Luego se le ve en lo que habla. Entonces, esa persona que te escuche, se va a ir retirando de ti. O no te va a tomar en serio con lo que hablas. Ahora, una persona que te escuche hablando otras cosas, tu misma pequeñita lengua, ya hablamos que es el pensamiento, pero vamos a enfocarlo en la lengua. Lo que tú digas es por donde tú vas a ir caminando. Si dices muchas mentiras, mentiroso te van a decir. Si dices muchas groserías, grosero te van a decir. Pero tu pequeñísima miembro, si tu pequeño miembro es el que te va a dirigir en tu vida. ¿Por qué? Porque son tus pensamientos, hermano. Así de sencillo. Porque son tus pensamientos. Eres tú. Y lo vamos a expresar tarde que temprano, hermanos. Ahora bien, podemos aprender de este ejemplo de Santiago. Da un segundo ejemplo. Dice, mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Hermanos, el segundo ejemplo es semejante al primero. Imagínense un barco. En el tiempo de Santiago, hermanos, no había barcos de esos grandototes, como los que vio el apóstol Pablo, ¿sí? Porque aunque iban pegaditos, iban cambiando las cosas. Pero si, por ejemplo, Santiago hubiera visto el Titanic, hermano, a esos barquitos,
a esos barquitos que había en el tiempo de Santiago, pues no eran nada. Y aún así se atreve a dar una ilustración donde dice, un barco grande es guiado por un pequeño timón. El timón es un volante, pero al mismo tiempo es el volante, pero el timón es algo que está bajo el barco, que es el que le da la dirección. Una pequeñísima parte es la que dirige el barco. Esa puede llevar al barco para un lado y puede llevar para el otro. Ahora bien, ¿qué más podemos aprender de este ejemplo? Hermanos, si está Santiago dando un ejemplo para hablar de la lengua, hermano, lo que tú hables, por donde tú te dirijas, eso es lo que tú eres, es lo que tú piensas, dijimos, pero tú vas a dirigir tu vida. La lengua va a dirigir tu vida, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Por qué? Proverbios 18:21, hermanos. Proverbios 18:21. Fíjense lo que dice el proverbio. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, este versículo muchos lo sacan de contexto para decir que lo que confieses con tu boca, decláralo y dilo, y eso va a pasar. Eso se le llama confesión positiva. Pero no, hermano, lo que está diciendo es que lo que tú hables, lo que tú digas, eso va a traer una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Siempre va a ser así. Todo lo que tú hables, no es que tú confiésalo, decláralo y dilo. No, olvidémonos de eso. Ese versículo habla de lo que tú es lo que hablas. ¿Qué es lo que tú hablas? Cuando tú hablas, ¿es para bien? O cuando tú hablas es para mal. Hermanos, tristemente, siempre que hablamos es para mal. ¿Sí o no? Tristemente, a veces siempre lo que hablamos es para mal. ¿Por qué? Ya dije algo que no tenía que decir y ya la persona te ve con malos ojos. ¿Sí o no? Pero a veces hablamos cosas bien, ¿verdad? Y que dicen, no, sí es cierto, dices verdad. Gracias, ¿verdad? Por ese consejo, gracias por decir eso. Pero hermanos, ahí está, por donde tú quieras, se va a conducir tu vida. Por el bien o por el mal. Ahora, del fruto comeréis, dice el proverbio. Del fruto de lo que hables, de eso te vas a saciar. ¿Sí? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu lengua? ¿Qué es lo que hablamos diariamente? ¿Hablamos de la novela? ¿Hablamos del chisme? ¿Hablamos de la vecina? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿O hablamos de no sé quién? ¿O de qué? ¿Hablamos de las noticias? Y hablamos de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más nosotros hablamos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros? Bueno, eso ya se lo dejo a usted que los piense. Pero lo que debemos de hablar es siempre lo de Dios. ¿Verdad? Una vez decía un hermano, vamos a dejar a un lado lo de Dios. Vamos a dejarlo allá. Y vamos a hablar de otras cosas. Está bien. Pero fíjense que a mí me ha tocado que no puedo divorciar de lo que voy a hablar con la Biblia. ¿Se les ha tocado? A veces quieres decir, bueno, no, ahorita no hay que hablar de eso. Pero siempre va relacionado con la Biblia. Entonces, en todo momento tienes que sacar la Biblia. Eso me pasa a mí cuando estoy platicando con muchachos que me ayudan en la panadería. Y me preguntan,
y pues, mire, este tema, y así, y me pasó esto. Y no puedes evitar hablar de la palabra de Dios. Pero si no está la palabra de Dios en mí, hermano, yo siempre le voy a hablar lo que pienso. Y a lo mejor lo que yo pienso no es correcto, ¿verdad? Porque muchas personas quieren escuchar lo que ellos quieren. Una vez me decía, llegaba una persona a la panadería, amigo de muchos años, y me decía, no, es que fíjate que otro amigo también de muchos años, se las cantó a la esposa. O sea, sí me entiendes, ¿sí entiendes, Josué? ¿No? O sea que él es, sí, ok. Todos entienden eso, ¿verdad? ¿No? Ok. O sea, le pidió que tuvieran una relación a la esposa del amigo. Sí. Le faltó el respeto. Sí, entonces el amigo llegó conmigo muy enojado y fíjate que fulano dijo esto y no, si somos amigos de mucho tiempo, ¿tú qué me aconsejas? Mira, yo solamente te puedo decir, es tu amigo de muchos años, ve, habla con él, ve esto, haz esto. Y él decía, y él no atendía mi consejo. No, él quería escuchar que yo le dijera, ve y golpéalo, arrástralo y haz lo que tú quieras con él. Pero yo nunca le dije eso, hasta que le dije, bueno, lo que tú quieres escuchar es esto. Sabes que si eso es lo que tú quieres hacer, ve y hazlo, pero no me pidas consejo, porque tú quieres hacer lo que tú has determinado hacer. Así somos nosotros, hermanos, ¿sí? Así somos nosotros. Entonces, siempre determinamos o siempre queremos escuchar un consejo respecto a lo que yo pienso. Y puedo decirles un poco más de ilustraciones al respecto, como... Ya mejor no lo digo porque son un poco fuertes esas ilustraciones, pero este es el más tranquilo que yo traía. Pero ese es cierto, hermanos. Es como una persona que le dicen, bueno, ese es veneno, tómatelo o no te lo tomas. ¿Quién lo va a decidir? Pues nosotros mismos, ¿sí? Pero es por donde tú dirijas tu vida, vas a traer un fruto por donde lo que tú hables, lo que tú pienses, es lo que va a traer un fruto a tu vida. Sí, hermanos, entonces podemos aprender de los ejemplos de Santiago, ¿verdad? Buenos ejemplos de Santiago. Versículo 5, hermanos. Entonces, termina esos dos ejemplos y dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Quiere decir que también, así como el freno del caballo, así como el timón del barco, así igual la lengua. Lo pequeño, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Muchos dirán, pues el caballo es el barco, pero dice, así la lengua se jacta de muchas cosas. Hermanos, esta frase, así la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La primer parte, hasta la coma, pues es entendible, ¿verdad? Eso es entendible. Un miembro que es muy pequeño. Dice, pero después del punto y coma hay una palabra muy importante que es se jacta. Sí, esta palabra es una palabra pues antigua, pero fíjense que es algo difícil en el griego, porque va mezclada con otra palabra. Pero lo que quiere dar a entender Santiago es que es importante saber lo que quiere decir esta palabra, ¿sí? Esta palabra quiere decir alguien que habla grandes cosas, o el que se levanta el cuello, o el que presume de grandes cosas, ¿sí? Para llevar uno mismo con altivez de palabra o acción. En esta palabra siempre lleva el sentido
de todo lo que la lengua tan pequeña puede decir, son grandes cosas. Eso es lo que quiere decir. Lo que una cosa insignificante hable, va a llegar hasta lo más grande. Llega hasta lo máximo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este pequeño miembro, hermanos, tiene una grande jactancia. O sea, es tan poderoso para decir muchísimas cosas. Para bien o para mal lo vimos. Es, por ejemplo, Hitler, hermano. ¿Quién conoce la historia de Hitler? Hitler es una persona baja, de baja estatura. A lo mejor hasta de mi estatura un poco menos. Pero vieran cómo movió a Alemania. Lo movió y lo puso de para arriba y para abajo. ¿Sí o no? Y hizo muchas cosas Hitler. Una cosa que pueden decir, hasta dicen, esa persona tan significante hizo eso. Pues déjame decirte que sí. Ahora imagínense la lengua que todo puede hacer. Porque Hitler, dicen los historiadores, que llevó a Alemania o engañó todo el tiempo a Alemania de que ellos siempre tuvieron el poder y tenían el poder grande, y que ya vencieron allá y que ya vencieron acá, y que vamos a hacer una raza perfecta y vamos a hacer esto y lo otro. Y con todo eso que habló Hitler, embaucó a los alemanes, los tenía de su mano. Y todos los alemanes decían, sí, ¡ay, Hitler!, ¿verdad? Y todos se cuadraban delante de Hitler, porque todo lo que hablaba Hitler para los alemanes les parecía lo correcto. ¿Se fijan cómo la lengua puede llegar a hacer grandes cosas? Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Así como el ejemplo de Hitler, es como tú puedes llegar a ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas cosas tan presumidas o cosas tan elevadas que la lengua puede hablar? Hay muchísimas cosas que la lengua puede hablar y que la Biblia nos habla. Hermanos, la semana pasada no di muchos versículos y hablé de la mentira, hablé de la calumnia, hablé de muchas cosas, de groserías, sin dar versículos. Pero lo que puede hacer la lengua tan grande y que puede llegar a ser algo tan grande es la mentira. La mentira provoca grandes cosas, hermanos. La mentira provoca muchas cosas y es devastador. Esta palabra mentira, la Real Academia Española la traduce o da su significado y dice así: es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe o se cree o se piensa. Quiere decir que una mentira no es una realidad. Es un invento del mismo ser humano. Pero la lengua del ser humano sobreabunda en la mentira. Pero la mentira, hermanos, es tan perjudicial para nuestras vidas, para nuestra vida y para el que nos escucha la mentira. Es tan perjudicial para eso. Es algo devastador. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios de la mentira? También, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y cuáles son los efectos de la mentira? Sí, porque yo he visto que la mentira es algo, es un pecado. Es un pecado, así de sencillo. ¿Qué decimos en el tablero de la predicación? ¿Ha cumplido usted los 10 mandamientos? ¿Ha dicho una mentira? No, nunca. Sí has dicho una mentira. Todos hemos dicho mentiras, aún mentiras piadosas. Pero miren, la mentira, hermanos, Dios la aborrece completamente. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Muchos, yo creo, han visto esto. Capítulo 6, versículo 7.
Proverbios 6, 17. Perdón, dije 7, ¿verdad? Es 7. Fíjense el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. ¿Sí? 6 cosas Dios no puede tolerar. Y dice, y 6 son los que abomina, o sea, rechaza, dice, por completo Dios. ¿Qué son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y que siembra discordia entre los hermanos. Hermanos, algo que aborrece Dios es la mentira. De ahora en adelante, hermanos, si el Espíritu Santo habla a tu mente y a tu corazón, trata de decir lo menos que se puedan mentiras. Porque Dios las odia, completamente odia la mentira. Ahora, tú eres su hijo, claro, Él te va a perdonar si tú dices, no, pues yo reconozco que he sido mentiroso, Dios. Pero si tú la aborreces, es porque no es bueno. Ni aún la mentirita piadosa, ¿verdad? Hermanos, esto siempre decimos nosotros. Y dijimos una mentirita piadosa. Pero les pregunto yo, ¿habrá mentiritas piadosas para Dios? No, ¿verdad? Porque la mentira es mentira. Y si lo aborrece, lo aborrece. Fíjense, en el versículo 19 dice, el testigo falso habla mentiras y siembra discordias. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado de la mentira. Vamos al 20:19, ahí rápido, al Proverbio 20:19. Entonces hay que tener cuidado de los chismes. Fíjense bien, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Sí? Dijimos la semana pasada que no nada más las mujeres son las que andan ahí. Aunque la mujer habla más, eso es un hecho, el hombre también en lo que habla perversidades. Y hermanos, el mentiroso, dice el proverbio, ¿qué dice el proverbio que es el mentiroso? El que anda en chismes o el que anda en mentiras descubre el secreto y no te entremetas con el suelto de lengua. Ok, después voy a citar el 19a y me voy a enfocar en el 19b. Ahora, el suelto de lengua, hermanos, se puede ver como el mentiroso. Porque el que habla, hermanos, siempre cae en mentiras. Siempre cae en mentiras. Y les voy a decir, yo conocí a varias personas del Estado de México. Hablan, pero todo lo que hablan son una grandeza de mentiras. Así de sencillo. Una persona con la que convivimos un buen tiempo, también del Estado de México, se hablaba y no se callaba y hablaba, pero siempre hablaba puras mentiras. ¿Por qué? Porque hablaba puras cosas que dices tú, no creo, o sea, eso es ilógico, eso es una mentira completamente. Ok, hermanos, también en la mentira no hay un beneficio. Pasémonos al 21:6, por favor. Allí al 21:6. Fíjense bien. Amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Sí? Es aliento fugaz de los que buscan la muerte. ¿Cuántas personas, hermanos? No he visto estadísticas, pero yo he escuchado.
pues ya mataron a fulano. ¿Por qué? Pues lo mató el otro persona porque él había dicho una mentira respecto a él. ¿Han escuchado esto? ¿Sí lo han escuchado? Personas que han matado a otra por haber dicho una mentira. Sí, es un falso. Exactamente, ese es un falso. Entonces, hermanos, amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz. ¿Qué le pasa a aquellos que hacen dinero con el puro decir mentiras? Bueno, ya dijo Humberto, los políticos. Yo tenía en mente los que venden a veces ungüentos para la salud en la feria. Y que pásele, mire, tiene diclofenaco y no sé qué tanto, y pásele. Y todo, y no, toda la gente, no, préstelo. Y no, pues, te la pones una y nada, te la pones otra vez y nada. Y hacen riquezas a través de la mentira. Pero esa riqueza nunca va a prosperar. ¿Cuál parece que prosperan? Pero también los va a llevar a la muerte, ¿verdad? Una vez veía cómo llegan esos charlatanes en los tiempos antiguos, llegaban a los pueblos y una vez descubrieron a uno y lo agarraron y vámonos porque nos está robando, y lo lincharon al pobre persona, lo mataron por mentiroso, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con la mentira. Ahora, la mentira, hermanos, provoca grandes enemistades, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el Proverbio 6:19. Proverbio 6:19. Unas hojitas allá atrás, Proverbios 6:19. El testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre, ¿quién dice? Hermanos. Una mentira va a separar a los mejores amigos. Ese es un hecho. Fíjate, Humberto, que Donaldo, no está Donaldo acá. Bueno, que Felipe, Felipe ahora. Fíjate que Felipe dijo que tú no sabes manejar. Y ya está, Felipe, a ver, le voy a demostrar. Es más, ya no le voy a hablar. No somos así, pero eso causa la mentira. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Aún a los mejores amigos, ¿verdad? Aún los mejores amigos daña la mentira. Ahora, ¿traerá daño el hablar mentira? Sí, muchísimo. Fíjense, Proverbio 26:28. No, Proverbios está lleno de puros consejos, hermanos, ¿eh? Les recomiendo leer un proverbio diario. Si es posible, el día, si hoy estamos a 25, léanse el 25. Y van a ver qué consejos nos va a dar Dios de nuestro comportamiento. ¿Cuáles dije? 26:28. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Trae un mal tanto para ti como para el que te escucha. ¿Sí? ¿Por qué? Atormenta al que ha lastimado. Una mentira va a lastimar a otro. A lo mejor, como el ejemplo que puse, a lo mejor Humberto se lastima con lo que supuestamente dijo Felipe. Y a lo mejor eso es un ejemplo. Ahora, ustedes exagérenlo. Ustedes exageren ese ejemplo. Ahí se lastima a la gente o no se lastima. Mucho, hermanos, mucho. ¿Sí? Y la boca que adula también hace resbalar. Eso también es importante. Ahora bien, hermanos,
Ahí pasamos al 19. Vamos a estar ahí dándonos una vuelta por Proverbios 19:5. Y dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque el mentiroso no va a quedar sin castigo. ¿Sí? Veamos el versículo 9 del mismo proverbio: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Sí? Entonces no va a quedar sin castigo. Y unas hojitas más adelante, en el 21-28, dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hermano, también hay que tener cuidado con escuchar y creer la mentira. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con creer las mentiras, porque ahí ya también es la parte del que escucha. Porque uno es el que habla la mentira y el otro es el que escucha. Y el que escucha la mentira sin analizar lo que el otro está diciendo, va a salir perjudicado. ¿Sí? Yo he conocido personas mentirosas y hay a veces amigos que venían conmigo: oye, fíjate que Pancho vino y dijo esto de mí. Pancho, ¿y te la crees? Le dije: tú lo conoces a Pancho cómo es, ¿para qué te la crees? Pero él fue perjudicado porque le creyó, pero él no tomó en cuenta que Pancho era un mentiroso, él un calumniador, que exageraba las cosas. También hay una cierta condena para el que exagera las cosas. Hermanos, la mentira es perjudicial tan grande, o trae un perjuicio tan grande, hermanos, que el Salmo 52, 1 y 2, no lo leamos, pero dice que la mentira es como una navaja. ¿Cómo corta una navaja? ¿Ustedes creen que una navaja va a decir, supongamos que diga una navaja, no, estoy batallando para cortarlo? No, una navaja, agarras y esa te va a cortar completamente. Entonces, la mentira, hermanos, va a traer un grande perjuicio para nuestras vidas. Ahora bien, ¿de qué más se puede jactar la lengua? ¿Qué más puede decir la lengua tan grande? Ahora, ¿qué les parece el chisme? ¿Qué les parece el chisme, hermanos? ¿Hará grandes cosas el chisme? Sí, ¿no? Hará muchas cosas el chisme. Fíjense bien que en el lenguaje hebreo, el chisme es una palabra que significa trafica escándalo, como si fuera alrededor del mundo. Calumnia, ¿sí? O dice llevar cuentos. Es como el lenguaje hebreo define el chisme: llevar cuentos. Ahora, ¿qué es calumnia? La Real Academia Española la traduce como acusación falsa para causar daño. El chisme siempre también va a causar daño, y ese va a traer un grande problema para tu vida personal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido envueltos en chismes? Levante la mano quien no. Todos. ¿Por qué? Porque esto es el carácter del ser humano. Y tristemente, aún dentro de la iglesia. Sí. Pero es lo más triste que dentro de la iglesia se manifieste el chisme. Porque vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto al chisme. Vamos al Proverbio 16, 28. Proverbios 16, 28. Ahora sí vamos a estar usando la Biblia muchísimo, hermanos. Mucho. Proverbios 16, 28. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? El hombre perverso levanta contiendas,
Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿A quién le ha pasado esto, hermanos? Yo creo que a todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el chisme, con calumniar a una persona. Ahora, afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, ni se nos ocurra, hermanos. Porque ha habido cuantas disensiones entre amigos por causa de decir algo que no es cierto, por llevar chisme. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Y en este tema la mujer siempre sale perjudicada. ¿Sí o no? Porque la mujer es más propensa a esto, más que el varón. Pero el varón no queda exento de esto tampoco. Entonces, hermanos, tengamos cuidado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque acabamos de leer también el proverbio que trae división entre hermanos, trae separación. Y en la iglesia no podemos estar enemistados, hermano. No podemos estar enemistados. ¿Sí? Tenemos muy bien que evaluar las cosas en el chisme. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de separaciones por el chisme? ¿Saben por qué? Lo dije la semana pasada, y es la falta de madurez del cristiano. Es la falta de madurez en el cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con Mateo 18? Lo desechamos y creemos la mentira. O vamos y encaramos. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ser bíblicos, vamos. Y aunque nos pongamos colorados, aunque nos dé vergüenza, porque muchos no hacemos las cosas porque nos da vergüenza. Pero más vale que nos dé vergüenza y aclarar los asuntos que dejar que se haga una explosión al último. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Y se oye la calumnia y ya duró tiempo. Y sigue y duró tiempo. Y no queremos solucionar el problema, se va a hacer más grande el problema. Pero es como debemos de enfrentar el chisme, hermanos. Crea grandes problemas el chisme, hermanos. Vamos a ver el proverbio 26:20. Yo creo que esto que dije hace rato ya lo he dicho, pero lo vuelvo a recalcar, hermanos, como el apóstol Pablo. No ceso de decirle las mismas cosas, o no me canso de repetirle las mismas cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que nos quede bien claro en nuestra cabeza. Una, o pasamos por alto la ofensa. Dos, o vamos y encaramos el problema. No podemos quedarnos en la mitad. ¿Sí? No podemos quedarnos en la mitad de un chisme. O lo pasamos por alto o vamos y lo enfrentamos. Hermanos, que nos quede bien claro. ¿Sabe por qué se los digo? Porque ustedes van a enseñar a otros a enfrentar estos problemas. Y si no les queda bien claro, no van a saber qué hacer. ¿Sí? ¿Queda claro, hermanos? No debemos de quedarnos en medio. ¿Cuáles dije? 26:20, ¿verdad? ¿23 o 26? 26:20. Tengo tantos proverbios aquí apuntados que ya no sé por cuál empezar. No se crean. Dice: ese... Ok, dice el 26:20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Y el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender una contienda. Ojo, ¿quieren ver a alguien peleándose? Provoquen un chisme, bueno, o vean el box, o vean la lucha libre. Pero si quieren ver a dos personas que no son luchadores y boxeadores,
Digan un chisme y verán para si no se hace. Ahora, vamos al 18:8, hermanos. Hermanos, tenemos que ser muy astutos para el chisme, ¿sí? Yo creo que tenemos que ser muy astutos. Mujeres, hombres, niños, de cualquier edad, hermanos. Sí, de cualquier edad debemos ser muy sabios para esto. El Proverbio 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con el chisme, porque a veces el chisme es algo sabroso, hermanos. Bonito. Y sí, cierto, y más con una persona que no te cae bien. ¿Sí o no? Eso es cierto. ¿Sí? ¿Cómo dice el Proverbios? La boca del chismoso o las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Cómo son los bocados suaves? Cuando te comes una galletita de esas que se deshacen, ni lo sientes, ¿verdad? Nada más te lo comes, ¿verdad? Te lo comes. Y es delicioso. Dices, ni siquiera se me atoran los dientes. Me lo como, ¿verdad? Rápido. Pues así, hermanos, así mismo son las palabras del chismoso, que penetran, o sea, como bocados suaves, pero que penetran hasta las entrañas. Que abren la bocota y luego se lo comen y no lo saben. Sí, ¿verdad? También. Bueno, pero bueno, esa es otra. Entonces, pero que penetran hasta las entrañas. ¿Qué querrá decir penetran hasta las entrañas? Que verdaderamente te la creíste y ahora provocó algo dentro de ti. Por eso les digo, tenemos que ser tan sabios para equilibrar el chisme, para saber qué es verdad, qué es mentira. El 20:19, hermanos, el Proverbio 20:19, y otra vez ya lo dije, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. El chismoso, fíjense, el chismoso siempre va a hablar lo que le dijo la otra persona. Y dicen, híjole, ¿quién te dijo eso? Pues mira, doña Panchita me dijo que no te dijera. Doña Panchita me dijo que no te dijera, pero ya te dije. Y así es, nunca el chismoso va a quedarse callado. ¿Se acuerdan del chiste que les dije la vez pasada? De los 3 pastores. Es el mentiroso, así es. Hermanos, yo tengo problemas con el chisme y ando ansioso por ir a contarle a los demás su problema. Así es un chismoso, hermanos. ¿Quieres, hermano, ser un consejero? Un cristiano es un consejero, hermanos. Y cuando hay consejería, se queda en la consejería. ¿Sí? Porque hay a veces los que predicamos cometemos el error de decirlo en el púlpito. Y ya los hermanos están, ¿y quién será esa persona? ¿Y quién será? Eso es falta de ética del predicador, ¿sí? Pero hermano, todo cristiano, de una forma u otra, va a tener que ser un consejero. De una forma u otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente te va a dar confianza a ti, de confiarle las cosas. Pero si tú dices, mira, fulanita, el secreto que tiene, voy a ir a platicárselo a Florecita. Mira, nada, quédatelo en ti, ¿sí? Ahora, si tienes problemas con el chisme, mejor dile, ¿sabes qué? Ve con fulano a que te pueda aconsejar y que te pueda escuchar. Pero ¿sabes qué? Eso me habla de que no has crecido en el Evangelio. No has llegado a una madurez espiritual. ¿Sí?
no puede guardar el secreto el chismoso. Vamos a ver 11.3, vamos a ver qué dice el Proverbio 11.3. Proverbio 11.3. El 13, otra vez lo dice. Miren, para reafirmarlo: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Sí, el que anda en chismes va a descubrir todo, todo completamente. Y fíjense, el chisme para Dios es prohibidísimo. Les voy a decir por qué. Levítico 19:16, hermanos. Fíjense, Levítico 19:16. Ahora, ¿ustedes creen que sea necesario detenernos en estos versículos? ¿Ustedes creen que es necesario? Yo pienso que sí es necesario, porque necesitamos, si no lo sabíamos, necesitamos aprenderlo. 19:16. Oh, yo estoy en números. Sí, ¿verdad? Sí, permíteme, yo estaba estaba en números. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la viuda de tu prójimo. La vida. Es un chascarrillo, no se crean, hermanos, perdón. Y andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, me confundí porque voy a citarles primera de Timoteo 5:13, ¿sí? Donde las viudas andan de casa en casa hablando, ¿sí? Ahí me confundí. Pero, hermanos, para Dios también no entra el chisme. Fíjense cómo el apóstol Pablo advierte a Timoteo con las viudas. 5:13 dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado con las viudas, Timoteo. Pero yo está como el apóstol Pablo: ten cuidado de todos, Timoteo, porque muchos andan de casa en casa hablando y diciendo lo que no deben. ¿Sí podemos decirlo así? Sí, claro que sí, porque si una viuda lo hace y todas las personas tienen problemas con el chisme, hermanos, este es un problema. Y hermanos, sinceramente es un problema del ser humano. Romanos 1:29 habla de los murmuradores. Es un pecado y es una desviación del ser humano, la murmuración. Sí, Romanos 1:29. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos. ¿Ya lo vieron? Todo el que no camina en Cristo, en Dios, es esto. Pero, hermanos, el que camina en Cristo debe de evitar hacer esto. Es lo que Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, 12. Segunda a los Corintios 12.
ya al terminar, 12:20, dice: pues me temo que cuando llegue no se hallen tales como quiero, y yo sea hallado en vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Sí, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación, lascivia y la lascivia que han cometido. Hermanos, Pablo se lo advirtió a los corintios. Pablo no lo advierte, Iglesia Bíblica Zacatecas: no murmuradores. ¿Sí? No murmuradores. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. ¿Sí? Dice Pedro en una de sus cartas. Hermanos, esto es lo que puede hacer la lengua. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa inflada puede tener la lengua? Hermanos, la lengua puede ser viciosa, diciendo maldicencias. La lengua puede ser perversa. Y hermanos, con la lengua puedes seducir a alguien. ¿Sí? Por eso, cuidémonos de la lengua. Miren, con la lengua se produce el adulterio. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver el Proverbio 6:24. Fíjense, el Proverbio 6:24. Dice, el autor de Proverbios está hablando de la enseñanza de la palabra y del mandamiento. Y el mandamiento de Dios nos ayuda, fíjense bien, el versículo 24, para que te guardes de la mujer o de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. ¿Cómo vas a...? Ahora, aquí es de los dos. ¿Cómo vas a seducir a una persona, a una mujer? A través de lo que le vas a hablar. Y le vas a hablar bonito, y le vas a hablar, pero tus intenciones van más allá. ¿Cómo seduce a una mujer a un hombre? Le habla muy bonito, le hace ver muchas cosas y lo seduce. ¿Sí? Y cuando ya lo seduce, caza el alma del varón. Y hay mucho de esto en la Biblia. Así es que mucho cuidado con la adulación, ¿sí? Tanto de la mujer como del hombre. Sí, mucho cuidado con que uno como varón se acerque a la mujer para adular, más cuando no es tu esposa. A lo mejor a tu esposa ni la adulas, pero sí quieres adular a la mujer de otra persona. Y así es como surgen los adulterios. ¿Sí? Es la lengua, ¿o no, hermanos? Lo tienes aquí, pero ¿dónde lo expresas? Acá, ¿verdad? Lo llevas a cabo. La lengua perversa trae mucha angustia, hermanos. Muchísima angustia. En la lengua no hay más que pura maldad, pudrición, que es la característica del ser humano. Salmo 5:9, hermanos. Salmo 5:9. Ya estamos ahí en Salmo 5:9. Dice: porque la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Ahora, ¿ustedes han escuchado este versículo en otra parte?
Sí, en Romanos 3:13 al 14. Y Pablo dice que no hay nadie no bueno. Todos se desviaron a una. ¿Y qué hay en la boca? Perversidad, hay pudrición, hay puro malo. No hay nada bueno en la boca de las personas. Siempre afuera, ¿cómo se comportan las personas del mundo? Groserías, maldicencias, chismes, calumnias, de todo, morbosidades, lascivias, todo eso abra la lengua de las personas. Hermanos, es lo que nosotros no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Dios también traerá juicio contra esa lengua jactanciosa. Salmo 12, 2, 4. Salmo 12. Salmo capítulo 12. Versículo 2 al 4. 12, versículo 2 al 4. Dice: habla mentira cada uno con su prójimo, y hablan con los labios lisonjeros. Labios lisonjeros son labios que hablan cosas perversas, con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Hermanos, quiere decir que la lengua del cristiano tiene que estar caracterizada por... ¿Por qué tiene que ser caracterizada la boca del cristiano? Vamos a hablar de eso más en otros versículos. Pero la boca del cristiano tiene que estar llena de la sabiduría de Dios, llena de la prudencia de Dios, llena de lo que Dios habla. A lo mejor tendremos una opinión, pero hermanos, nuestra lengua tiene que ser diferente a la del mundo. Si no es diferente a la del mundo, creo que tenemos un grande problema. ¿Sí, hermanos? Regresamos a Santiago, hermanos. Versículo 5. Entonces, habla grandísimas cosas y dice después del punto: he aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Ahora podemos ver que lo pequeño puede hacer algo grande. Miren, William McDonald da un ejemplo de un incendio en Chicago. Un incendio que sucedió en 1871, que duró 3 días ese incendio, pero fue grandísimo. Él narra la historia y él habla que una vaca de una señora tumbó una lámpara de petróleo. Y él dice, sea cierto o no, dice, el asunto es que de ahí surgió el incendio. Pero fue tan grande el incendio que duró 3 días. Sí, murieron 250 personas y otros 1000 y tantos quedaron sin hogar. Y la pérdida es de 175 millones de dólares. Imagínense en este momento cuántos son. Son 175 millones de dólares. ¿Cuánto es, Josué? Una inmensidad. Ahorita en pesos, ¿verdad? En aquel tiempo no sé. Pero fíjense cómo un pequeño descuido de alguien que tiró esa lámpara o un pequeño chispazo hace un incendio forestal. Santiago está hablando y toma el ejemplo también de una palabra muy antigua que se refiere a un incendio forestal. Hermanos, los incendios forestales son muy comunes en todo el mundo, causados a lo mejor por una simple botella, ¿verdad? Por una simple botella, por una simple colilla de cigarro.
por un simple chispacito. Un chispazo. ¡Pum! Veía las noticias la semana pasada y un bocho ardió porque estaba arreglando, el dueño lo estaba arreglando, y una chispa cayó en el filtro de la gasolina. ¡Pum! Ardió, pero sin que se detuvo, y se quemó el bochito y lo alcanzaron a apagar. Eso es lo bueno. Pero ahora imagínense esta ilustración de un pequeñita chispacito, una pequeña chispa, un pequeño fuego, encendió un grande fuego en Chicago, y hermanos, dicen 9 kilómetros cuadrados ardieron de la ciudad. ¿Cuánto es 9 kilómetros cuadrados? Oh, es grande, ¿verdad? 9 kilómetros cuadrados es algo grande. Pero hermanos, esto es el ejemplo de lo que puede hacer la lengua, ¿sí? Ahora, en nuestras bocas, hermanos, tenemos un lanzallamas, le he puesto. Tenemos un soplete en nuestras bocas nosotros. Nosotros tenemos un soplete en nuestras bocas. Nosotros tenemos fuego. Una vez llegamos a una panadería, y en una panadería en donde les gusta insultar a la gente y hablar y decir, pero lo más feo, ¿sí? Y nosotros vacilando decíamos, híjole, ya quemaste el pan nomás con lo que dijiste. ¿Por qué? Porque de verdaderamente solamente nos hacen aventar lumbre a nosotros, a los seres humanos. Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y sus labios hay como llama de fuego. Cuando yo vi este versículo, yo me reí de lo que le dijimos a aquellas personas, porque en realidad solamente nos falta aventar fuego por la boca, hermanos. Eso es lo único que le falta al ser humano, aventar fuego por la boca. Pero de una manera simbólica aventamos fuego. Fuego. Ojalá y que vayamos hasta aventar un cerillito, ¿verdad? De un fuego así, que se reduzca a aventar un cerillito, hermanos. Es más, a no aventar nada. Apagado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la lengua, hermanos. Pero, hermanos, el fuego que enciende la lengua no es nada más del que habla. Es de dos. El fuego que se prende no nada más es del fuego, sino que tuvo que haber brasas, leña. Cuando prendemos el carbón, ¿qué necesitas? El fuego y el carbón, y echarle agua. ¿Qué necesitan para un incendio? El fuego y la hierba seca. O la leña, ¿verdad? ¿Qué necesitas para tu horno, Josué? El horno, el fuego y la leña. Entonces, el fuego es de dos cosas. 26:20, vamos al Proverbios 26:20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Hermanos, el problema de la lengua es de dos. Del que lo dice, que es la leña. No, es el fuego. Y el que lo propaga es la leña, que es la que arde. Entonces, el que escucha el chisme o la calumnia o las perversidades, el que escucha y oye,
es el que va a encender un fuego. Eso es lo que va a encender. Vamos a tener un incendio aquí. Vamos a necesitar como un extinguidor aquí para los hermanos. Si en el caso que suceda. Pero hermanos, la Biblia nos está advirtiendo de que así es. Y de que así puede pasar. ¿Sí? Puede pasar. Pero más bien que no pase, hermanos. Por eso estamos viendo esta enseñanza. Si la lengua enciende un grande fuego, o qué pequeña lengua puede encender el grande fuego, hermano, tú que escuchas la calumnia o el chisme o los malos comentarios, quédate callado o reprende a tu hermano o no lo digas ya. Punto. No hagas un fuego aquí, no hagas un incendio. Ponle un extinguidor a la boca de tu hermano. Quiere decir, repréndelo. ¿Podemos reprender a un hermano? Sí, hermanos, más cuando está en pecado. Más cuando va a hacer eso, lo podemos reprender. Porque muchos se escudan en que, ¿tú quién eres para juzgarme? No, juzga con justo juicio. Si tú no eres chismoso, tú puedes ir a reprender a tu hermano. Exhórtale, repréndele. Dice Gálatas, repréndele repréndele considerándote a ti, para que se restaure. Hermanos, ¿por qué se encienden los fuegos en las iglesias? ¿Por qué llegan mucho los problemas? ¿Por qué llegan? Porque hay alguien que echó por tierra la enseñanza, o hay alguien que no lo sabe y ¡pum! Ya ardió Troya en la iglesia. Hermanos, debemos de evitar eso en nosotros. Ahora podemos hablar más cosas de las que se jacta la lengua, muchas, pero las voy a seguir hablando los siguientes versículos, porque es grande este tema, es muy grande. Así es que, hermano, reprende y exhorta con amor. Sí, con amor siempre. ¿Cuál es ese canto que cantábamos? El amor de Dios. ¿Verdad? El amor de Dios. Con amor reprende y exhorta. No vas a reprender, te vas a ir al infierno, hermano. No, estás en pecado. No, repréndelo con amor. Exhórtalo si está haciendo mal. Porque considérate a ti mismo, ¿verdad? Porque tú también eres carne. Hermanos, esto es lo que la lengua puede hacer. Esto es lo que puede hacer el pequeñísimo miembro que tenemos en la boca. Eso es. Debemos de considerarlo en nuestras vidas. Debemos de verlo y de analizarlo. Y hermanos, seguimos hablando de la lengua la semana que entra. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Pedimos en nuestros corazones esa sabiduría y ese entendimiento. Pablo oraba a los colosenses y a los efesios que todos fuéramos llenos de la sabiduría tuya, Señor, y que recibiéramos espíritu de sabiduría. Te pedimos, mi Dios, y yo te pido también por la Iglesia Bíblica Zacatecas, que tú nos des un espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo, de lo que tú mandas, de lo que tú ordenas, de lo que nos adviertes y de lo que tú, Señor, mi Dios, tienes para enseñarnos. Señor, te pedimos, mi Dios, guardes nuestras vidas, guardes nuestra lengua, ayuda a nuestros pensamientos también, y te pedimos, mi Dios, que tú obres grandemente en nuestro ser. Te pedimos a ti, Dios Todopoderoso, en quien ponemos nuestras vidas y nuestro corazón. Si hemos caído en el pecado de la lengua, si hemos caído en alguna calumnia, en algún chisme, en maldicencias o en cosas malas que han soltado nuestra boca, te pedimos en esta tarde, Señor, tú nos perdones. Mi Dios, y a los que no, que sigamos creciendo en gracia y en amor y en aplicar tu palabra. Señor, haznos, Señor mi Dios, unos siervos fieles, y que te alabemos y te glorifiquemos a ti,
por la eternidad, porque ahí vamos a estar, Señor, hablando, santo, santo, decíamos al principio, santo, santo es Jehová de los ejércitos, santo eres tú, Dios, y Señor, de tu santidad nos has compartido. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que tú nos fortalezcas para tu gloria eterna, en el nombre de Jesús. Amén.